Una vez más tenemos la suerte de contar con David de Fox en nuestro canal Mundo Mamut. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, David? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cambios de recorrido en horquillas y vamos a realizar uno. Hay muchas horquillas que podemos hacer cambios de recorrido, vamos a ver a cuáles le podemos hacer y vamos a hacer un caso práctico cambiando esta fantástica 36 de 160 y la vamos a incrementar a 170 de recorrido. Genial, pues muchas gracias. Podemos empezar cuando quieras. Vamos. Todas las horquillas Fox a partir del 2016 con sistemas de aire NA2, es un sistema de aire que consiste en que tiene aire positivo y aire negativo, vamos a poderles realizar un cambio de recorrido. No todos los cambios de recorrido son posibles, ya que el chasis de la propia horquilla tiene unas limitaciones. Todas las horquillas de 32 mm Step Cast tendrán un recorrido máximo de 100 y las podremos reducir a 80. En el caso de las 27,5 también las podremos reducir a 40 mm, dado de que ese recorrido está destinado para bicicletas gravel. Las 34 Step Cast, que cada vez están cogiendo más importancia en nuestro mercado, tienen un recorrido máximo de 120 y las podremos bajar a 110 y a 100. Así, las 34 no Step Cast, las 34 normales de 29 pulgadas, tienen 140 de recorrido máximo y las podremos reducir a 130 y a 120. Las de 27,5, 34 en este caso, tendrán un recorrido máximo de 150 y las podremos reducir de centímetro en centímetro hasta 120. Las 36, que es una horquilla muy consultada, se podrá poner hasta 170 milímetros de recorrido en el caso de las de 29 pulgadas fabricadas en el 2019 y 2020, podremos reducirlas hasta 150 centímetro y en el caso de las 27,5 también fabricadas en el 2019 y 2020 las podremos extender hasta 180 y reducirlas hasta 140. En el caso de las horquillas de descenso, las 40 vienen a 203 milímetros y las podremos reducir a 190 milímetros. ¿Cómo realizaremos esto de cambio de recorrido? Con una sustitución muy simple, que es esta pieza que llamamos el bastón del aire. Esta es la culpable del recorrido de la horquilla. Este tramo de aquí nos va a dar este recorrido. Hoy vamos a hacer la transformación de esta horquilla de 36 de 160, la vamos a elevar hasta 170 de recorrido. Para llegar hasta la sustitución del bastón del aire vamos a tener que retirar las botellas. Ya lo hemos visto en vídeos anteriores de mantenimiento, pero lo vamos a recordar en primer plano. Retiraremos el tapón que nos protege los diales. Con una llave Allen del 2,5 milímetros vamos a retirar los diales del rebote y acto seguido quitaremos las tuercas que nos aseguran las botellas. Muy importante retirar las anillas de sellado. Con nuestros golpeadores, esta pequeña herramienta que nos va a ayudar, nos va a facilitar proteger las roscas para desmontar las botellas. Se enroscan un poquito y con ayuda de un martillo de nylon desbloquearemos la horquilla. Volvemos a poner en su posición original la horquilla y vamos a quitar las botellas. Retiramos las botellas y dejamos que escurra todo muy bien. Es un buen momento, ahora que hemos quitado las botellas, de limpiar las barras y ver que no están dañadas ni tienen ningún desgaste de ningún tipo. También no hemos hablado, pero sería el momento de realizar el mantenimiento de cambio de retenes y aceite si las horas de uso lo requisiera. Una vez retiradas las botellas, ya estamos preparados para intervenir la parte del aire. El primer paso, y muy importante por seguridad, es retirar el aire. Como la cámara positiva y la negativa están comunicadas por un puerto de transferencia, siempre vamos a retirar el aire con el purgador de la bomba. Nunca lo haremos presionando el obús, ya que si no el aire negativo podría quedarse dentro y una vez que retiremos el bastón del aire, pues podría ser peligroso. Una vez retirado el aire, vamos a quitar el top cap de la parte superior y después iremos al cartucho. Para proteger el anodizado de nuestro top cap tenemos nuestras llaves de aluminio totalmente planas y rebajadas para que no nos dañen ni el color ni el material. Retiramos el top cap
junto con el espaciador de aire. En este caso esta horquilla tiene un único espaciador de aire colocado. Procedemos a la retirada del clip que sujeta el bastón del aire. Y una vez que lo hemos retirado, estirando, sacaremos nuestro bastón de aire. Para que el interior de la barra quede totalmente limpio, utilizaremos un papel nuevo y una herramienta no metálica para asegurarnos la limpieza del interior. Apreciamos la diferencia de longitud del bastón de 160 que teníamos instalado al 170 que vamos a instalar. Ahora lo vamos a preparar y lo vamos a lubricar. Utilizando una grasa con base de silicona que no tenga litio, vamos a lubricar muy bien el pistón, la junta inferior y el interior de la barra para poner nuestro nuevo bastón de 170. Una vez colocado el bastón, pondremos nuestro clip. Para asegurarnos de que el clip está correctamente puesto, vamos a atornillar de nuevo nuestra herramienta que hemos utilizado para desmontar la horquilla y vamos a tirar para asegurarnos de que está fijo y no se va a soltar. Es el momento de poner el aceite de lubricación dentro de la cámara del aire y cerrarla. Esta cámara de aire, igual que todas las NA2, va a usar un aceite SAE 20 dorado de Fox, 3 mililitros. Es realmente poco, pero nos actuará de lubricante. Pondremos nuestro tapón, podemos aprovechar a variar los espaciadores de volúmenes de aire. Y cerraremos. Es el momento de ya colocarle aire. Y os recordamos que además de darle aire tenemos que ecualizar las cámaras, aire negativo y positivo. ¿Cómo lo haremos esto? Hundiendo en varias ocasiones después de darle la presión correcta a la suspensión. Después, cuando la tengamos montada en nuestra bicicleta, habrá que ecualizar las cámaras para tener la presión correcta en la cámara positiva y negativa. Continuaremos poniendo las botellas. Y pasaremos a la introducción del aceite de lubricación, tanto en el lado del aire como en el lado del cartucho. Esta horquilla tiene un cartucho Grip 2 que llevará SAE 5 de teflón en este lado, 40 mililitros, y SAE 20 dorado en el lado del aire. Podéis consultar uno de nuestros vídeos anteriores sobre los aceites y los volúmenes de aceite para saber qué cantidad y qué tipo de aceite lleva vuestra horquilla. Terminaremos de cerrar la horquilla. Ya pondremos las juntas de los tornillos. Estas juntas tienen que ser nuevas siempre. Y apretaremos a 9 Nm en el cartucho y a 5,7 en el lado del aire. Y para terminar, ponemos los diales de rebote. Y su protector para los golpes. Bueno, y así terminamos nuestra operación de cambio de recorrido de esta fantástica 36, que ahora es de 170 de recorrido. No os olvidéis siempre ecualizar las cámaras, hundirla unas cuantas veces para que se compense la cámara de aire positiva y negativa. Espero que os haya sido interesante este vídeo y nos vemos en la próxima.